El espacio a su alrededor no hablaba. Parecía, a primera vista, un entierro, esqueletos de estaciones, anillos rotos, satélites con el pecho abierto que brillaban como costillas bajo una aurora muerta. Desde la distancia, la nave de reconocimiento humana se movía como una sombra cautelosa, su casco preocupado y lleno de cicatrices. En la pantalla del puente, entre líneas de códigos y mapas de residuos, la silueta de un planeta ofrecía más secretos de los que mostraba, manchas de vida persistentes, flujos de energía anómalos. Una firma térmica que no concordaba con la teoría de una extinción completa. Comandante Aitana Vega observaba sin prisa. Su rostro estaba hecho de años de vigilias, arrugas trazadas por conspiraciones y despedidas, la memoria de ciudades que ya no existían y de niños que no crecieron. Su voz no se pronunciaba, la historia se leía en sus manos, en la manera en que pasaba los dedos por la consola como quien recorre un mapa de antiguas cicatrices. No había exclamaciones, solo la gravedad del conteo y la aceptación de la espera. Había recibido órdenes claras, confirmar la desolación, catalogar los restos, no provocar. La humanidad tenía una reputación de fantasmas, las otras especies la describían en leyendas como un eco inconexo que el Imperio Borun había barrido de la galaxia. Era cómodo, para muchos, creer en la comodidad de un final. El universo, sin embargo, no estaba tan limpio como decían las enciclopedias. Bajo nubes de polvo espacial y capas de radiación, latían instalaciones que habían aprendido a simular ausencia. Sistemas de camuflaje basados en chirridos olvidados, redes de silencio que apagaban firmas, hangares que se cerraban en la hora justa para parecer ruinas. La nave de reconocimiento pasó, creyendo cumplir una simple inspección, y la red humana escuchó su respiración para la primera vez en décadas. El primer encuentro fue pequeño y brutal en su sutileza, un transmisor encendido que replicó un latido terrestre. Una vieja pieza de piano codificada en ondas que explotó la memoria del sensor Borun como si fuera una trampa acústica. Los Borun, con sus cascos facetados y sus procesadores de guerra, detectaron el eco humano y marcaron la coordenada como interés menor. No entendieron la intención. Ellos no sabían que cuando la humanidad callaba, a menudo era para preparar la voz que más dolía, la de la incredulidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Desde el agujero de un asteroide readaptado, miles de ojos observaban la nave ajena. Eran manos humanas las que accionaban cada palanca, eran pulmones humanos los que sostenían la poca presión de un mundo que se negaba a morir. Había generaciones nacidas bajo cielos distintos, que habían escuchado a los viejos contar las historias de la tierra con la misma devoción con la que se recita una plegaria. Esas historias alimentaron la maquinaria, ingenieros que modificaron reactores, niñas que aprendieron a soldar en talleres donde los instrumentos de música se guardaban como reliquias. Marineros que estudiaron mapas de constelaciones como si fueran cantos de cuna. Nunca se rindieron, no por orgullo ciego, sino por la determinación simple y humana de estar presentes cuando alguien viniese a decirles que ya no pertenecían. El universo contuvo el aliento. Aitana caminó por las pasarelas de la estación oculta con paso firme. Observó placas que marcaban fechas de bautizos, de funerales, de victorias costosas. Allí, una bandera de tela desgarrada se colgaba en un hangar, sus colores remendados con trozos de otros tiempos. No era símbolo de conquista, era un recordatorio de la sangre que corría en las manos que la habían cosido. No pedía lamentos. Exigía memoria. La orden era clara: esperar, observar, validar. Pero la humanidad no había sobrevivido simplemente para permitir que le dictaran su propia extinción desde un trono de frío y cálculo. Dentro del mando de la nave, los sensores comenzaron a recoger variaciones en la flota Borun, un patrullero que dio vuelta, un dron que se demoró en su rutina. Ese tiempo, ese vacío de atención, fue suficiente. En un contraplano de pensamiento militar y nostalgia ritual, Aitana y su gente activaron lo que se había llamado durante años el latido, una secuencia de maniobras y transmisiones diseñada no para destruir, sino para anunciar. No solo para decir estamos aquí,
sino para obligar a quien lo negaba a mirar. Los humanos prepararon trampas electrónicas que imitaban tormentas solares, lanzaron satélites kamikaze con cúmulos de reflejos que confundían ópticas y reactivaron antenas antiguas que hablaban con la voz de un planeta. Cada acción era una factura por la memoria, por las ciudades desalojadas en noches sin retorno, por las canciones que dejaron de cantarse, por las manos de los que enterraron sus cuerpos bajo tierra que ya no llamaban hogar. La guerra, si iba a venir, no sería solo por territorio. Sería por el derecho a existir. Los Borun respondieron como lo hacen los que creen en certezas largas, con protocolos, formaciones, cálculo. No supieron ver el latido como humano. Lo interpretaron como ruido. Entonces el ruido perdió su etiqueta. Un patrullero Borun, confiado en su inferioridad estratégica, pasó demasiado cerca de una nube de residuos. Un rayo de energía encontró antenas reorientadas y un microestallido arrancó del casco enemigo como la primera nota de una sinfonía de acero. Los humanos no rezan. Actúan. La chispa fue pequeña, pero su sonido atravesó constelaciones. En minutos, lo que hubo sido un patrullero se convirtió en una bandera negra en la oscuridad. La alarma Borun rugió con una furia mecánica que había devastado sistemas anteriormente. Para ellos, fue un incidente. Para la estación humana, fue la primera prueba de que la galaxia aún respondía a la voz de la humanidad. Comandante Aitana no buscaba venganza sin razón. Su mirada, más que frialdad, guardaba la cuenta de pérdidas, los archivos de sus padres, los rostros de camaradas y amores perdidos, los nombres que se repetían en los cuadernos como letanías. Pero en su plan había algo más amplio que rencor, había futuro. La humanidad no quería sembrar odio sin sentido. Buscaba un lugar en la mesa, un reconocimiento que los mapas galácticos les habían negado desde que su planeta original colapsó bajo su propio peso. Y para que eso sucediera, la noche debía romperse. El aire se tensó, y con él, una vieja transmisión rescatada de las ruinas del pasado se dejó oír, una pieza de piano, inconexa y hermosa, que hablaba de hogares antiguos y de promesas. Esa melodía, codificada para sensores y para corazones, fue la señal que cambió todo. La aurora sobre el planeta que Laborun creía muerto no hablaba de ruinas. Contaba historias de resistencia. Desde las colinas quemadas hasta los hangares subterráneos, la vida había aprendido a tejerse entre fragmentos de pasado. Había jardines que crecían sobre placas de metal, ríos que serpenteaban entre estructuras corroídas y plazas donde se plantaban árboles con nombres de ciudades que nunca volverían. La humanidad, en su deseo de no desaparecer, había reinventado lo que significaba estar en el cosmos, no ser la sombra de una tierra perdida, sino una versión que llevaba la memoria como armadura y la capacidad de adaptación como espada. Comandante Aitana bajó al planeta con un grupo selecto de estrategas. No llegaron en grandes naves de guerra, llegaron en cápsulas rápidas que rebotaron en la atmósfera como piedras en un lago. La superficie que pisaron olía a óxido y a lluvia vieja. La música del viento traía fragmentos de transmisiones antiguas, voces, canciones, el llanto lejano de lo que había sido. Esas eran las cosas que la gente guardaba con celo. En un cuartel improvisado, junto a mapas hechos con manos y con memoria, Aitana escuchó reportes de alianzas forjadas en los últimos años. No todas eran humanas en sangre, había colonias mixtas, supervivientes que habían intercambiado vidas con especies vecinas. La humanidad ya no era monoétnica de su pasado. Había adoptado rasgos de la galaxia y, a su vez, había dejado su propia marca. El plan, porque siempre hubo uno, no era solo un golpe de furia. Era una reconstrucción en 3 actos: despertar, golpear y reclamar. Primero, despertar la atención del Imperio Borun, obligarlo a desplazar recursos y distraer su foco. Segundo, golpear puntos clave, nodos de abastecimiento, centros de recolección, anclas de moral, que provocarían una cadena de reacciones.
Tercero, aprovechar el caos para tomar decisiones políticas y estratégicas que asegurarían no solo victoria militar, sino un asiento para la humanidad en el tablero galáctico. Era ambicioso. Era humano. La fábrica principal del plan se encontraba en la Caleidoscopio, una antigua estación orbital reconvertida en astillero. Allí, ingenieros de distintas generaciones y orígenes trabajaban con lo que el universo les había dejado: reactores obsoletos, blindajes de satélites, piezas de naves quebradas. Bajo la dirección de una mujer que había perdido a su hermano en una de las primeras evacuaciones, las tripas de la estación se transformaban en maquinaria de renacimiento. Había orgullo y humildad en esos talleres, orgullo por lo que se hacía, humildad por no olvidar de dónde venían las piezas. El primer gran golpe del plan fue modesto y perfecto: una toma controlada de un nodo de comunicaciones Borum que funcionaba como un espejo de info. Los humanos no lo destruyeron, lo reprogramaron para reproducir transmisiones que hablaban de justicia, de nombres, de música. Los datos circularon. Para el Borum fue un acto de vandalismo. Para la humanidad fue un mensaje: si nos buscas, nos encontrarás. La propagación no solo sacudió nervios, sacó a la luz verdades que las historias oficiales habían enterrado. Olvidaron que en las grietas del poder crecen las certezas rotas, y las certezas rotas pueden ser utilizadas como cuñas. El universo contuvo el aliento. Mientras los Borum reorganizaban, emergieron aliados imprevistos. Colonias que habían sufrido políticas extractivas del imperio encontraron en la humanidad una voz que no buscaba simplemente sustituir, sino compartir. Negociaciones rápidas y firmes se convirtieron en pactos de conveniencia. Los humanos ofrecían lo que siempre ofrecían con claridad brutal: labor, ingenio y la capacidad de perderlo todo y reinventarlo. Para algunos sistemas, esa era una propuesta tentadora. Los pactos proporcionaron no solo recursos materiales, sino perspectivas, mensajes en clave, rutas de contrabando, zonas seguras para los refugiados. En una sala de mapas, iluminada por tubos fluorescentes y la gravedad de la planificación, Aitana recorrió con el dedo las líneas que conectaban asteroides, estaciones y pasos estelares. A su lado, viejos radiooperadores susurraron nombres que sonaban a consagración: la Bastilla para una plataforma vieja de minería convertida en fuerte, la memoria para una estación de datos protegida por contrafuertes. Con cada nombre, una historia pequeña y trágica: el asesinato de un científico, el incendio de una catedral, el entierro de un equipo entero. La humanidad no buscaba borrar su dolor, lo convertía en mapa. En la noche previa a la ejecución del segundo acto, la estación vibró con una mezcla de rezos y silencios logísticos. Hombres, mujeres y jóvenes que habían aprendido a dirigir motores con la misma ternura con que un anciano afina un violín, prepararon los sistemas. No había euforia. Había concentración. Había heridas que, por una noche, se hicieron visibles: cartas dobladas en bolsillos, fotografías arrugadas en cascos, nombres susurrados a los motores. Aitana, sola por un momento, abrió una vieja grabación enviada por su madre décadas antes, la voz temblorosa de una mujer que recordaba la playa donde se crió. Fue solo un minuto, pero en ese minuto la comandante sintió la razón íntima de la lucha. No era conquista. Era restitución. No era solo por estrategia. Era por la cama donde su hijo no dormía porque la cama no existía. Los humanos se levantaron con la claridad de quien comprende que la acción es la única oración cierta. Sus naves, pequeñas y veloces, emergieron como peces en un banco, moviéndose con sincronía que solo generaciones forjadas en escasez podían ofrecer. Los Borum, por su parte, comenzaron a sentir la incomodidad de la desestimación. Habían calculado que los humanos, desarticulados y dispersos, serían fácil presa. No sabían que de esa dispersión brotaba una red de nimiedades que, juntas, formaban una fuerza que no debería haberse subestimado. Los humanos no temen a la oscuridad, aprenden a leer sus grietas. Y mientras las primeras piezas del plan se encajaban, la galaxia veía con incredulidad cómo la humanidad,
esa que muchos habían enterrado en historias para niños, reclamaba de nuevo su derecho a existir. El combate, cuando llegó, no fue un choque grandilocuente de flotas perfectas. Fue algo más cruel y humano, pequeñas victorias, pérdidas calculadas, sacrificios que se anunciaban como parte del precio de recuperar un futuro. En los límites de una nebulosa verdeada, una escuadra humana tendió una emboscada a un convoy Borun. No buscaban destruir todo, buscaban descolocar, amputar líneas de suministro, forzar al enemigo a revelar su lógica. El primer intercambio fue una danza de luz, plasma atravesando gas, proyectiles que se tragaban la oscuridad, llamas que convertían asteroides rotos en lámparas fugaces. Comandante Aitana dirigía desde la cabina de su corbeta. Sus órdenes eran precisas, pero su decisión incluía espacio para lo humano, rescate de prisioneros, evacuación de civiles en naves pequeñas, momentos para recoger cuerpos. No era sentimentalismo. Era cálculo estratégico volviendo humana su ejecución. En medio del ataque, un escuadrón de voluntarios se ofreció para explotar una cadena de contenedores que bloqueaban la retirada Borun. Sabían que la misión era casi suicida. Sabían que algunos no volverían. Abrazaron el deber de quienes han aprendido que, a veces, la esperanza se compra con precio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La pérdida llegó con ojos abiertos y respiraciones contenidas. Uno de los más jóvenes, un piloto que había nacido sin conocer la Tierra, hizo explotar su nave contra un puente orbital, abriendo un hueco por donde escapó la flota enemiga y donde la humanidad encontró su primera gran ventaja. Le llamaron por su nombre en los informes, sus padres recibieron la placa en la estación central. Hubo dolor, por supuesto. Hubo furia. Pero también hubo algo que las estadísticas no entienden, orgullo que palpita quieto, como un corazón que aprende a latir sobre cenizas. La historia humana, desde sus albores, había convertido la pérdida en fundamento de futuros. Ese niño piloto pasó a ser un faro para otros que, sin conocer su tierra, la defendían con una intensidad que parecía ancestral. La galaxia respondió con movimientos burocráticos, honores a la defensa, sanciones a la agresión, comunicados en diversos tonos. Las estaciones neutrales comenzaron a ofrecer refugio, algunos comerciantes, antes cautelosos, encontraron en el nuevo mercado humano una oportunidad. La maquinaria de la guerra, sin embargo, no se detiene por notas diplomáticas. Los Borun redoblaron el esfuerzo. Su respuesta vino en forma de bloqueos sistemáticos, en raids quirúrgicos, en agujas de fuego que buscaban deshacer la moral humana. Pero cada vez que golpeaban, encontraban otra cosa, nodos aptos para la resistencia, civismo que se replegaba y volvía más resistente, manos que aprendían a curar en campos de reparación. El universo contuvo el aliento. Algunos enfrentamientos fueron pavorosos en su detalle. Un convoy civil que llevaba suministros médicos fue interceptado, las imágenes de sus restos, luego repuestas por artistas y activistas, corrieron por redes y plazas. Esa escena, tan íntima y cruenta, produjo una reacción que los Borun no previeron, la solidaridad. Sistemas enteros empezaron a donar recursos, a enviar médicos, a ofrecer rutas de escape para los que huían. No porque los Borun comprendieran el error moral, sino porque la humanidad logró transformar el ataque en espejo de su propia historia. Así, una guerra que podía haberse reducido a números y estrategia se volvió narrativa, historias humanas que hablaban de noches sin comida, de madres que cosían parches en uniformes, de abuelos que contaban viejas canciones para calmar a los niños mientras las alarmas rugían. En la segunda fase de la ofensiva, la humanidad pasó a la ofensiva sostenida. Contra toda expectativa, no atacaron para humillar, sino para amputar puntos neurálgicos del imperio. Una estación de reabastecimiento estratégica fue cortada, no destruida, sino intervenida para suministrar rutas a naves aliadas. Un astillero Borun que producía drones se convirtió, por acción de saboteadores, en un almacén de recursos para la resistencia. Cada golpe estaba diseñado con una lógica que no solo aumentaba la fuerza humana, sino que minaba la del enemigo en su raíz moral,
el Vorum dependía de la obediencia, la humanidad dependía de la conciencia. El comandante Aitana supo, sin embargo, que la guerra también es cosa de historias personales. En medio de una evacuación, encontró a un anciano que sostenía una fotografía del planeta Tierra antigua, amarillenta y arrugada. Había perdido a su familia en las primeras guerras, pero cuidaba la foto como quien conserva la última luz de un faro. Aitana, por un instante, dejó de ser estratega y volvió a ser humana. Le tomó la mano, la sostuvo. No dijo nada. En esa pausa, el plan no se detuvo, la humanidad simplemente continuó siendo compleja. Los humanos no rezan. Actúan. Las pérdidas crecieron, con ellas, una elegía silenciosa que se filtraba en los cuartos de máquinas y en los talleres de reparación. Las mujeres que tejían banderas lloraban en la noche, pero en la mañana volvieron a coser. Los hombres que habían visto caer a camaradas añadían sus nombres a memoriales improvisados. No todo era heroísmo luminoso. Hubo actos de cobardía y decisión fallida. Pero a través de todo, una cualidad se hacía notar, la capacidad humana de convertir dolor en estructura, de organizar luto en estrategia. Ese aspecto inquietó a los Vorum más que cualquier explosión de plasma. Porque no podían calcularlo. No podían medirlo en sus tablas. Había una variable humana que escapaba a sus algoritmos, la resistencia a la derrota. Mientras tanto, pequeñas historias flotaban como astros menores, un mercado que se reorganizó para abastecer a la flota, una coral que cantó en una cúpula para levantar la moral. Un taller que modificó reactores con piezas de juguetes olvidados. La guerra se volvió una novela hecha de miles de escenas. Y la narrativa, esa arma sutil, empezó a pesar en las decisiones políticas de otras razas. Algunos líderes, preocupados por el balance de poder, enviaron emisarios discretos para preguntar si la humanidad buscaba más que venganza, ¿buscaban un asiento en la mesa de la galaxia? La respuesta era evidente, querían vivir. El universo contuvo el aliento. En el umbral del tercer acto, la humanidad ya había probado su capacidad para golpear y sostener. Los Vorum habían perdido no solo recursos, sino prestigio. Sus oficiales discutían en cámaras cerradas sobre errores de cálculo y subestimaciones históricas. La posibilidad de un contraataque masivo crecía, también crecía la convicción humana de que la próxima estampida definitoria debía ser un asalto que no solo afectara la maquinaria militar, sino la psique del imperio. Se requería algo que mostrara, no que devastara, sino que obligara a mirar. Hubo conversaciones difíciles entre comandantes y ancianos. Se discutieron bajas permitidas, riesgos morales, el precio de cruzar ciertas líneas. Aitana, con la misma mirada que había visto mapas y fotografías, supo que el siguiente paso no sería solo estrategia. Sería memoria puesta en armas. Y la memoria, a diferencia del armamento, no se fabrica en astilleros. Se cosecha en recuerdos, en pérdidas y en canciones que la gente se niega a olvidar. En una pequeña habitación inundada por luz artificial, una madre sostuvo la sábana de su hijo desaparecido. La misma sábana había cubierto a 3 generaciones, ella la besó y abrió un viejo archivo donde sonaba un fragmento de piano, la voz de la tierra. Fue un recordatorio simple y devastador de por qué luchaban, no por mapas, sino por las voces que ya no tenían quien las escuchara. La ofensiva final fue diseñada como una obra que necesitaba su acto más oscuro antes de la revelación. No buscaba la mera destrucción del enemigo, buscaba la desnudez de su soberbia. El Vorum controlaba un planeta capital que funcionaba como eje, sistemas financieros, sedes de información, símbolos de legitimidad imperial. Si ese centro se tambaleaba, la idea de que el imperio fuera eterno también lo haría. No era mero apetito de ironía, era táctica. La flota humana se agrupó en silencio, entre nubes de partículas y entre rutas de meteoros que ocultaban su avance. El plan combinaba fuerza bruta, ingenio tecnológico y teatro de emociones, armadas de drones que simularían rutas de ataque falsas, transmisiones que reproducían palabras de misericordia y desafío.
Y una fuerza central que se abriría paso con la potencia que solo años de ingenio podían proporcionar. El miedo, ese viejo arquitecto de reacciones, sería utilizado por primera vez en la mano humana con una intención clara: si el miedo le pertenece a quien lo provoca, entonces la humanidad aprendería a dirigirlo hacia la rendición del imperio. El ataque comenzó en la oscuridad. Los escudos Vorum temblaron ante tácticas que explotaban sincronías y viejas fallas de diseño, producto de años de complacencia. Drones suicidas, programados con recuerdos humanos grabados en su memoria, colisionaron contra matrices de orientación, soltando fragmentos de información que mostraban imágenes de hogares destruidos. No era solo guerra física, era guerra de significados. Los Vorum, formados para leer patrones de combate, no sabían cómo interpretar el lamento codificado ni la mirada de culpabilidad que surgía en sus filas cuando se les mostró lo que habían destruido. El universo contuvo el aliento. La batalla orbital por el capital fue una sinfonía hecha de fuego y silencio. Naves humanas cargadas de coraje y viejas emociones emergían de salientes de polvo, disparando contra la línea Vorum que hasta entonces parecía impenetrable. La flota humana no era grande en número, pero estaba repleta de intención. Cada disparo, cada maniobra, era una nota en una partitura escrita por generaciones. Los Vorum respondieron con todo su poder. La noche se iluminó con flujos de energía que parecían convertir el vacío en cataratas de luz. Hubo momentos de pánico y momentos de claridad, naves enemigas que se partían, módulos que ardían, sistemas que implosionaban. En medio del caos, la figura de Aitana se mantuvo como ancla. Desde la sala de comando de su buque insignia, no solo dirigía ataques, enviaba transmisiones que atravesaban redes Vorum, proyectando no odio, sino memoria, grabaciones de cumpleaños, canciones de cuna, registros de plazas. Las voces eran un golpe tan letal como un proyectil, porque en ellas había algo que la maquinaria de guerra nunca había considerado: humanidad. Algunos oficiales Vorum se vieron obligados a detener sus maniobras al presenciar imágenes de niños que jugaban en campos de lo que antaño fue hogar. Las órdenes vacilaron. Los algoritmos no previeron la ruina de su moral. Los humanos no temen a la oscuridad, aprenden a leer sus grietas. A medida que la ofensiva avanzaba por el planeta, la resistencia terrestre, civiles armados, técnicos de redes, saboteadores, abrió puertas que las líneas militares no pudieron evitar. Fueron horas de sacrificio y de audacia, trenes incendiados que bloquearon refuerzos, antenas reprogramadas que difundieron discursos y canciones. Túneles usados por los civiles para presentar trampas que cambiarían el curso de batallas. Cada acto respondía a una memoria, una casa guardada, un nombre pronunciado, un poema que se repetía como conjuro. Y la humanidad pagó un precio. En la tarde más caliente, una explosión en el distrito donde se guardaban recuerdos mató a centenares de voluntarios que protegían archivos y reliquias. La escena fue devastadora: artefactos calcinados, fotografías incompletas. Las lágrimas corrieron como ríos no previstos. Aitana, con la voz rota por la distancia y el deber, pidió que las acciones continuaran. En su pecho, la rabia era igualmente una herramienta. La furia humana, contenida y actualmente enfocada, se volvió un motor que movía naves y almas. En el sótano de un museo medio derruido, un centinela encontró una caja con una vieja grabación, la risa de un niño que nunca llegó a ser. La reproducía y la guardaba como se guarda una lámpara de aceite. Esa risa, frágil y firme, se volvió un juramento que la ciudad repitió al salir a combatir: no dejar que esas voces se volvieran ceniza. La respuesta final al imperio vino en un asalto que combinó lo tangible y lo simbólico. Aitana había seleccionado un objetivo que el Vorum había tratado como símbolo: la gran cúpula del Consejo, donde el emperador daba su imagen al universo. No necesitaban capturar al hombre, necesitaban que su imagen se fracturara. En una maniobra que fue tanto técnica como emocional, las fuerzas humanas rodearon la cúpula con escudos holográficos, proyectando imágenes de todas las ciudades que el imperio había tomado: plazas llenas, mercados vibrantes.
Niños jugando. Fue una exhibición de vida frente a lo que pretendía ser eternidad imperial. Los defensores Borun, desconcertados, vieron cómo el brillo de su propia propaganda se tornaba en un espejo oscuro. Los algoritmos que sustentaban su mando empezaron a fallar por la disonancia. La vida humana, con todas sus imperfecciones, se colaba en los sistemas como agua en una red. Fue entonces cuando el emperador, un ser envuelto en ceremonias y metales, ordenó lo impensable, destruir la ciudad entera para evitar que se convirtiera en símbolo de resistencia. Esa orden, pronunciada con soberbia, fue la semilla de su caída. El ataque culminó con una escena de furia organizada, naves humanas penetrando los últimos cinturones de defensa. Escuadrones terrestres desbaratando antenas y los ciudadanos descendiendo con herramientas para defender lo que aún quedaba. Las cargas explotaron, las defensas colapsaron y el emperador, al ver que su cúpula se llenaba de imágenes que mostraban la vida que él quería borrar, sufrió la derrota de la percepción. No fue solo militar, fue simbólica. Su imperio, modelado por generaciones de convicción, estaba siendo desmontado por aquellos que llevaban en el pecho la costumbre de recomponer. El universo contuvo el aliento. La caída del centro Borun no fue silenciosa. Hubo fuego, humo y memoria ardiendo en la noche. Pero también hubo un momento extraño de calma, cuando las comunicaciones del planeta, reprogramadas por los humanos, reprodujeron una lista de nombres de los caídos de ambos bandos. Una transmisión que fue castigada por algunos como indecente, para otros fue el acto que definió la victoria, demostrar que la humanidad no buscaba humillar al vencido con execraciones, sino recordar a todos los que habían oído la canción del mundo y ya no estaban. Esa transmisión no disminuyó el dolor. Lo compartió. En la sala de mando central, cuando la última antena del imperio falló y el silencio se volvió un territorio nuevo, Aitana cerró los ojos por primera vez en horas. No fue un gesto de alivio, fue el registro de que algo se había quebrado y algo se había abierto. A su alrededor, la gente se permitió sollozos contenidos y palabras lacónicas. La victoria, o lo que iba a transformarse en ella, había nacido de la mezcla más humana, llanto, cálculo, memoria y furia justa. Los humanos no rezan. Actúan. Part 2, Resolution, Approx. 1500 words. El amanecer sobre el capital Borun era un lienzo extraño, cenizas y luz mezcladas en un matiz que nunca antes se había visto. Las estructuras que una vez simbolizaron la supremacía ahora mostraban grietas donde la vida humana había dejado su marca, pintadas, banderas, pequeños altares improvisados. No hubo coronaciones ni celebraciones histriónicas. Lo que vino fue una reconstrucción que comenzó por el reconocimiento, cómo reconstruir, con quién hablar y qué nunca repetir. La humanidad se presentó ante las cámaras de la galaxia con una condición clara: no buscan venganza desatada ni exterminio. Deseaban un lugar donde sus voces fueran válidas, donde sus recuerdos tuvieran asiento en el consejo. Lo exigieron no con arrogancia, sino con la simple convicción de quien ha sobrevivido al final y decide participar en el reinicio. Las naciones y sistemas que observaban tomaron nota. Nadie preguntó por el costo humano de ese reclamo, lo vieron en las caras de los sobrevivientes: ojos viejos, brazos con marcas, heridas que contarían historias a futuras generaciones. El universo contuvo el aliento. En los días que siguieron, hubo ceremonias modestas. La gente plantó árboles sobre plazas que alguna vez fueron fábricas de muerte. Niños que jamás supieron de la tierra dibujaron estrellas en murales nuevos. Aitana caminó entre la gente, escuchando relatos de quienes habían perdido más de lo que las palabras pueden contener. En un acto sencillo, fue a colocar una placa en un memorial improvisado, por los que llegaron a ser memoria y por los que aún cantan. Nadie hizo grandes discursos. Simplemente se inclinaron ante un pasado que debía aprender a no repetirse. La tecnología del Borun no desapareció. Fue estudiada, reciclada, transformada. Talleres que antes producían armas fueron reconvertidos en fábricas de desalinizadoras, en comedores comunitarios, en escuelas. La humanidad,
con su capacidad de inventar y reparar, se convirtió en puente entre sistemas. No todos aceptaron ese rol con aplausos. Hubo voces que veían a los humanos como intrusos peligrosos, hubo élites que se replegaron. Pero la lección fue clara, la fuerza no era suficiente para imponer un orden eterno. La fuerza acumulada por la memoria y la colaboración podía establecer un sistema nuevo, más frágil pero más justo. En una tarde templada, un guitarrista tocó una canción que su abuelo le había enseñado, una melodía con rasgos de un planeta azul. Las notas flotaron en una plaza recién limpia, y cientos se detuvieron a escuchar. La música era una curación pequeña, pero real, una promesa de que las voces antiguas vivirían en las manos jóvenes. Los tribunales se sentaron. No para exhibir venganza, sino para construir responsabilidad. Los Borum que habían cometido atrocidades enfrentaron procesos, algunos buscaron disculpas que no alcanzaban a sanar. Los sistemas neutrales ayudaron a mediar. Fue un trabajo lento, lleno de tensiones, porque las heridas no se curan con decretos. Requieren reconocimiento, trabajo y la voluntad continua de no repetir. Eso fue lo que la humanidad exigió y lo que poco a poco consiguió, un contrato social que integraba distintos sistemas y obligaba a mirar atrás con honestidad. La reconstrucción de infraestructuras fue menos visible que el renacer de prácticas pequeñas, la reapertura de escuelas, la restauración de archivos, la vuelta de festivales que celebraban antiguas cosechas. La humanidad aportó su mano para enseñar la reparación, para formar técnicos y médicos. Donó conocimientos e ingredientes culturales que mezclaron sus tradiciones con las de otros mundos. Esa mezcla no fue sin choques, pero sí con una posibilidad clara, crear sociedades que valoraran la memoria tanto como la eficiencia. El universo contuvo el aliento. Cuando pasaron los meses, algunas cicatrices se volvieron normales, edificios con parches, plazas con nombres nuevos. En una ceremonia simple, la gente bajó una bandera quemada y la reemplazó por una hecha con retazos de historias. No era símbolo de poder, sino de persistencia. Aitana, ya con menos noches sin dormir, miró el nuevo cielo y pensó en los que no pudieron ver ese momento. Pensó en la lista de nombres que una vez se había transmitido en la radio, imaginó las caras y repitió las canciones que había escuchado en momentos de soledad. En su bolsillo llevaba la grabación de la madre que hablaba de la playa. En su mano, la memoria. La humanidad aprendió, entre tanto, que la victoria no borra el pasado. Lo incorpora. Lo transforma en lecciones y también en rituales. Se construyeron espacios para recordar y para enseñar. Las generaciones nuevas recibieron relatos no como propaganda, sino como advertencia y enseñanza. Y en ese proceso, la humanidad no solo ganó un asiento en la mesa galáctica, ganó la posibilidad de ofrecer algo que el imperio no podía dar, la voluntad de aceptar la fragilidad y hacer con ella un mundo. Al final, en una plaza donde niños nuevos jugaban, un anciano narrador contó la historia de la noche en que la humanidad decidió no desaparecer. No lo hizo para inflamar odios, sino para recordar que existen momentos en que la persistencia se vuelve acto heroico. La audiencia, de distintas especies y colores, escuchó en silencio. Cuando terminó, una niña humana miró el cielo y sonrió. No era la sonrisa de la ignorancia, era la sonrisa de quien entiende que la tarea de mantener un futuro es colectiva. La última transmisión que la flota humana envió, dirigida a todos los rincones donde aún latían heridas, fue breve y simple, una lista de nombres, una canción corta y una sentencia que no necesitaba pruebas. Fue la forma más humana de cierre, contar y recordar, para que nadie olvidara por qué se había luchado. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.